El exterminio de los indígenas con el fin de despejar nuevos lugares para el excedente de población británico se llevó a cabo en nombre del progreso que reclamaba el excedente de europeos en emigrantes económicos. Y así, por ejemplo, Theodore Roosevelt concebía el exterminio de los indios americanos como un servicio desinteresado a la causa de la civilización. En el fondo, los colonos y los pioneros han tenido la justicia de su lado. Este gran continente no podía seguir siendo un mero coto de caza para los salvajes mugrientos. Eso, eso decían el señor Teodoro Roosevelt. Siendo que además, todo eso, o sea, además de ser un lenguaje criminal, es además mentira pura y dura. En concreto me limito a la última frase. Ni eran salvajes, ni eran mugrientos. Eran personas que, entre otras cosas, sabían montar a caballo. Y eso no les llamaba la atención cuando en América no habían caballos. Y rezaban a Dios. Y lo hacían en español. No eran salvajes mugrientos. Eran indígenas cristianizados. En fin, es el caso que el asunto que dice el amigo Roosevelt contrasta y cuando menos llama la atención que los pueblos que proclaman lo que él mismo decía, en un momento histórico bastante cercano, se permitan el lujo de difundir una leyenda negra contra quien 4 siglos antes de esta proclama terrorista, ya en 1501 la reina Isabel mandaba a su visitador Nicolás de Obando con instrucciones de revisar el sistema de encomienda de la isla de la Española ante las numerosas noticias de maltratos hacia los indios. Las instrucciones de Obando llevaban recomendaciones para velar porque se diese un buen trato a los naturales, con indicaciones de castigar los excesos e incluso, cosa que no se repetirá en toda la historia del derecho indiano, de convenir con los indios los gravámenes para que ellos sepan que no se les hace injusticia. En los siglos siguientes, los anglosajones llevarían a cabo una política consciente de exterminio de las etnias indígenas americanas, correspondiente a una política que era defendida por personajes tan diversos como el autor de El Mago de Oz. ¿Cuánto nos han metido por los medios de comunicación El Mago de Oz? ¡Qué bueno! Mago de Oz, un genocida, pero junto a él Teodoro Roosevelt. En el curso de ese proceso, incluso, se llegó a realizar el primer ensayo de guerra química, al entregar a los indios mantas que habían sido contaminadas ex profeso de viruela. No debería extrañar, por ello, que, según su propia confesión, Adolfo Hitler encontrara inspiración para parte de la política nazi contra los judíos en el ejemplo de la mantenida por los norteamericanos en contra de los naturales de América. En ambos casos se perseguía el exterminio de una raza con fines de expansión territorial y económica, y se tenía la convicción de obedecer un destino providencial y racialmente superior. Se nos ha dicho que Hitler era un racista que pensaba en la superioridad de la raza aria, pero es que el señor Roosevelt y la política gringa, la política ausense y la política británica, desde siempre había sido esa. No había sido otra. Porque la colonización británica, a diferencia de la colonización no solo española, sino también la portuguesa, que a pesar de sus errores y horrores, llevó a la compenetración de las culturas, la
colonización anglosajona llevó al genocidio al indio, que solamente era aceptado cuando era cadáver. El general William Sherman, al que el ejército usense considera lo máximo de la inspiración usense, y le dieron un nombre a un carro de combate, el carro de combate Sherman. Bien, pues el señor Sherman fue uno de los primeros en comprender ciertas exigencias de su cultura, y escribía en el año 1862, cuando se levantaron los Sioux, escribía a un hermano suyo que era senador, le decía: hemos de actuar contra los Sioux con vengativa seriedad, hasta su mismo exterminio, de hombres, mujeres y niños. Hombre, ya es de agradecer que les llamase hombres. Ninguna otra cosa llegará a las raíces de este caso. Cuantos más podamos matar este año, menos tendremos que matar el año que viene. Pues cuanto más veo a estos indios, más me convenzo de que hay que matarlos a todos o mantenerlos como una especie de pobres. ¿Ha quedado claro? Más claro agua. Y para conseguir sus objetivos, no dudaron en utilizar todo tipo de recursos, desde el envenenamiento hasta la programación de desastres ecológicos. De 13 a 15 millones de bisontes habían vagado por las llanuras a mediados de la década de 1860. Entonces, démonos cuenta de la época en la que estamos. Ya le habían quitado a México la mitad de su territorio. Ya habían deshecho España, ¿no? Entonces comenzó, en 1860, la matanza. Miles de bisontes fueron liquidados para alimentar a las cuadrillas de obreros del ferrocarril. Otros miles cayeron bajo los rifles de los cazadores que iban solamente a matar bisontes, con el objetivo de matar a los indios. Las compañías de ferrocarril fletaron trenes para los cazadores. Se permitió la costumbre de abatir a los animales desde el tren. Hicieron lo mismo, cuidado, con los patagones en la Patagonia, les disparaban desde los barcos. O sea, eso es, bueno, paréntesis, cierro paréntesis. El descubrimiento en 1871 de un modo de usar comercialmente las pieles del bisonte completó la tragedia del pobrecito animal. Los 3 años siguientes fueron muertos unos 9 millones, al tanto, 9 millones de bisontes. Una década después, lógicamente, el bicho estaba prácticamente extinguido en los Estados Unidos. No se encontró modo más eficaz de destruir a los indios de las llanuras, porque los bisontes eran su fuente principal de alimentación. En unas instrucciones dadas al comandante de los Arizona Guards el año 1862 se decía: sé por el teniente Jackson que los indios han estado en su puesto con objeto de hacer un tratado. El Congreso de los Estados Confederados ha aprobado una ley que dispone el exterminio de todos los indios hostiles. Recuerdo, año 1862. Por lo tanto, utilizará usted todos los modos para persuadir a los apaches o a cualquier tribu de que acudan con objeto de hacer la paz, y cuando los tenga reunidos a todos, matará a todos los indios adultos y tomará a los niños prisioneros y los venderá para cubrir el gasto de matar a los indios. Compre whisky y las demás cosas que puedan ser necesarias para los indios, y yo haré librar órdenes de pago para cubrir la suma gastada. No deje nada por hacer para asegurar el éxito y tenga dispuesto alrededor de un número de hombres suficiente para que no se escape ni un indio. Pero el dato decisivo para juzgar
de la importancia de una voluntad resueltamente genocida, evitando su disimulo por el complicado problema del choque entre culturas, es la ley norteamericana de 3 de marzo de 1871 que declaraba innecesario negociar con los indios para ocupar su territorio. Igualito que había hecho España. Igualito. Los indios con los que batallaban, que montaban a caballo, usaban armas de fuego y tenían nombres como Jerónimo, por ejemplo, fueron súbditos de la corona española y más tarde fueron abandonados por la corona borbónica. Los que quedaron fueron obligados a vivir aparte, arrinconados en las reservas que hoy quedan en los Estados Unidos. Unas cifras sobre los apaches. En 1970 se contó a unos pocos y sueltos individuos apaches, lipanes y quiobas, 1.000 apaches jicarillas, 8.000 apaches occidentales y 1.100 apaches chiricahuas y mezcaleros. Eso es todo lo que queda tras las campañas de exterminio llevadas a cabo por los WASP. WASP, en inglés, blancos, anglosajones y protestantes. Ellos se lo llamaban así, o sea, no es que yo les llame. No, ellos se reivindican ser WASP, blancos, anglosajones y protestantes. Insisto. No debe olvidarse el exterminio de las tribus existentes en California, que habían sido cristianizadas por España. A mediados del siglo XIX fueron exterminados los chilucas, los chimaricos, los urebuses, nipehuais, alonas y otros, bajo la Inquisición liberal buscadora de oro. Pero esas actividades que tuvieron lugar en el siglo XIX tuvieron sus prolegómenos en 1788, cuando se inició la colonización británica con el desembarco de la actual Nueva Gales del Sur de la primera flota, que estaba constituida por 11 navíos que portaban 1.500 personas a bordo. Esas 1.500 personas no eran conquistadores, como España, que eran gente de la baja nobleza y de la no tan baja nobleza que, por méritos, tenían permiso para ir a América. No. Aquí se trataba de presos deportados que habían sido autorizados a fundar una primera colonia penitenciaria británica. Ante la llegada repentina de los colonos británicos, los aborígenes tuvieron diversas reacciones. Unos amistosas, ya tenían noticia de lo que habían hecho los españoles, y pues vamos a ser buenos chicos. Pero esas reacciones amistosas se volvieron inevitablemente hostiles cuando tuvieron que competir por conservar sus recursos vitales y cuando asistieron a la ocupación y secuestro de sus territorios según iba avanzando la frontera hacia el interior del continente. Para los colonos estaba permitido expulsar a los aborígenes de las tierras que querían destinar a la agricultura y a la ganadería. Recordemos que España eso jamás lo hizo. Tenía tratados, les enseñaba a cultivar la tierra, etcétera, etcétera. Ellos, con la excusa de que eran nómadas e ignoraban el concepto de la posesión de la tierra, tenían suficiente. Pero la cultura aborigen estaba intrínsecamente relacionada con la tierra en la que vivían, por lo que al tener que abandonar sus territorios tradicionales no podían mantener las prácticas sociales y espirituales que aseguraban la cohesión de los clanes y las interrelaciones entre los grupos. Además de la desestructuración de la sociedad aborigen, la pérdida de sus territorios de caza y de recolección provocó unas hambrunas terribles. Es algo a lo que Inglaterra estaba acostumbrada, en definitiva. Los efectos combinados de las enfermedades, de la pérdida de sus tierras y de la violencia directa redujo la población aborigen en un 90%, ojo, en un 90% entre 1788 y 1900. Y mientras tanto, esta gente, y ¿verdad? El calificativo lo dejo en gente, estaba difundiendo lo que ha sido
calificado efectivamente como leyenda negra de España, que en la misma España ha sido digerida por el pueblo español. Ojo, ¿eh? Bien, hagamos hincapié en el dato. Hagamos hincapié en el dato de lo sucedido entre 1788 y 1900. Para que no nos quede desapercibido. En 112 años, Inglaterra exterminó al 90% de la población aborigen de la América que ocupó. En relación a la masacre estadounidense de los indios, es interesante saber qué opina Carlos Marx. Por cierto, sabiendo, o sea, el que no lo sepa, pues que se entere, que hoy en día, en el movimiento hispanista, hay un sector marxista. O sea, y uno alucina y dice, ¿cómo marxista e hispanista? Pues sí. También hay un sector liberal. Y dice, ¿pero cómo un sector liberal? Pues sí. Y también hay un sector masónico. Y dice, ¿pero cómo? Pues sí. Todo eso, ¿qué significa? Que el hispanismo está vivo y esta gente tiene miedo. Y por lo tanto, el lobo se reviste con piel de cordero y pone cara de sonríe para seguir tiranizando como siguen tiranizando desde que apareció la Ilustración, porque todos son hijos de la Ilustración. Bueno, es el caso, como venía diciendo, en relación a la masacre estadounidense de los indios, ¿qué opinaba Carlos Marx? Que en aquellos momentos estaba viviendo de gorra, por supuesto, porque siempre vivió de gorra, un fenómeno, vivió de gorra. Pues vivía de gorra y opinaba. Entonces, pues al contemplar lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, decía Marx. Lo tiene escrito, ¿eh? Lo tiene escrito... no lo veo ahí. Bueno. Bakunin decía, Bakunin reprochará a los americanos una guerra de conquista que ciertamente asesta un duro golpe a su teoría fundada sobre la justicia y la humanidad, pero que fue declarada pura y simplemente en interés de la civilización. ¿O es que acaso es una desgracia que la espléndida California sea arrebatada a los mexicanos, perezosos que no sabían qué hacer con ella? Eso lo dice Carlos Marx. Y dice más. La independencia de unos cuantos californianos y tejanos españoles puede padecer por ello. Pero, ¿qué es todo eso? Al lado de hechos tan importantes para la historia del mundo. Lo dice en la Neue Rheinische Zeitung de 15 de febrero de 1849. De lo que se deduce que un hermano, lógicamente, nunca abandona a otro hermano. Y Carlos Marx, en definitiva, y el marxismo es un producto de Inglaterra. No nos engañemos. Para dañar al prójimo, lógicamente. Como contrapartida a la forma de entender la vida, veamos la opinión de un soldado norteamericano participante en el expolio de México. Dice ese soldado: una cosa en particular me gustó mucho, y era la igualdad de todas las clases ante el altar de Dios. Porque aquí, en México, vi arrodillándose al orgulloso castellano en cuyas venas corría la pura sangre de Cortés, al amarillo azteca, al estúpido indio y al decrépito negro, juntos, codo con codo. Las distinciones de razas, de color, de riqueza, de clase, era dejada de lado o desconocida, y todos parecían considerarse mutuamente, al menos en el santuario, como iguales ante Dios. En una ocasión, y me alegro de que fuera un suceso común, vi una muchacha española, bonita, joven y rubia, evidentemente de la clase superior, arrodillada, y enfrente mismo de ella estaba un viejo mendigo negro en la misma posición, mientras que al lado del negro estaba un caballero castellano y su hijito, todos elevando devotamente sus oraciones, sin ni siquiera un pensamiento de banco para negros
o asiento de los pobres. Y entonces deseé que fuera así en mi propia tierra nativa, donde presumimos que todos los hombres son libres e iguales. Firma un soldado de Ohio. De interés excepcional es el abandono de muchos soldados irlandeses y católicos el abandono, la deserción de soldados irlandeses y católicos del ejército husense. No desertando solamente, sino transfiriendo su lealtad a México. El famoso batallón San Patricio, que se distinguió en Buenavista, fue formado por Santa Anna con estos desertores, cuya voluntad de combatir testimoniaba su motivo para desertar. Desde 1845, Irlanda estaba sufriendo la epidemia de la patata. Los irlandeses cultivaban la tierra de los ingleses, pero se alimentaban de pequeños huertos de patata que, al ser atacados por un insecto, ocasionaron la muerte de cientos de miles de irlandeses y provocó la emigración de otros muchos a los Estados Unidos. En Irlanda había comida, cereales y ganado, pero estaba destinada a los ingleses. Inglaterra, tras 3 siglos de colonización de la isla, había confiscado el 95% de las tierras a los irlandeses. Y los soldados irlandeses del ejército norteamericano comprendieron que la Guerra de México, una guerra ofensiva en pro de la extensión de la esclavitud, no nos olvidemos, era un acto tiránico, tan tiránico como el que ellos sufrían en su tierra, y decidieron ponerse de parte de la justicia, pasándose al bando mexicano, así de claro. Lincoln declaraba: no soy partidario, nunca lo he sido, bajo ningún concepto, de la igualdad social y política entre la raza blanca y la raza negra. Existe una diferencia física entre ellas que les impedirá siempre vivir juntas en igualdad social y política. Existe, naturalmente, una situación de superioridad e inferioridad, y mi opinión es asignar la posición de superioridad a la raza blanca. En la España americana, los indios, como contrapartida, lo señalo esto, como contrapartida a esa actuación reiterada, continuada, hasta el exterminio por parte de los británicos, en la España americana los indios adquirieron personalidad jurídica por las leyes desde 1542. Fueron considerados súbditos de Castilla y se les fue reconocida su libertad, la propiedad y el derecho a la vida. Evidentemente, no hay parangón. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.